Pitaya. Bienvenidos a Narcosistema. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Este podcast tiene el propósito de hablar sobre el crimen organizado, sobre los carteles de la droga y sus conexiones al más alto nivel con la política mexicana, empresarios y personalidades de todos los ámbitos de la vida pública de México. Este podcast tiene el objetivo de hablar de todo aquello, de ese sistema que poco a poco ha ido erosionando y destruyendo a nuestro país. El narcosistema. Comenzamos. Este primer episodio lo vamos a dedicar a explicar uno de los eventos más dramáticos que ha sacudido a ese narcosistema que impera en México. La reciente detención de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, que durante casi 6 décadas ha sido el líder hegemónico del Cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de estupefacientes más poderosa del mundo. El Mayo Zambada fue detenido apenas el 25 de julio pasado en un sorpresivo operativo del FBI que tardó 1 año y que concluyó con la captura del Mayo Zambada en Estados Unidos. Antes que nada, tenemos que explicar quién es el Mayo Zambada y cuáles son las repercusiones en México y en el mundo de su reciente captura. Desde hace más de 20 años hago investigaciones sobre el crimen organizado en México, particularmente sobre el Cártel de Sinaloa. He dedicado los últimos años en estudiar particularmente la figura de Ismael el Mayo Zambada. Desde mi primer libro, Los Señores del Narco, publicado en 2010, entendí que el Mayo Zambada era una persona clave, aunque en realidad el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos estaban siempre enfocados en hablar sobre su principal socio, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien dijéramos se convirtió como en el rostro, en la marca que se hizo famoso en el mundo del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, durante todas mis entrevistas con militares, con policías, con gente de inteligencia de México e incluso con integrantes del Cártel de Sinaloa, todos decían que había un poder tras el trono, incluso un hombre más poderoso que Joaquín Guzmán Loera, y ese era el Mayo Zambada. Lo que pude descubrir, gracias al testimonio de su abogado, Fernando Gagiola, ya que tuve acceso al diario secreto de su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, pude descubrir que el Mayo Zambada comenzó su carrera criminal a principio de la década de los 70 gracias a un cubano que sorpresivamente llegó a Sinaloa, Antonio Cruz, quien se convertiría en el cuñado del Mayo Zambada. Cuando Antonio Cruz llegó a la familia, el Mayo Zambada y sus hermanos vivían en una situación de pobreza. El Mayo Zambada había quedado huérfano a los 12 años de edad y junto con su madre era el responsable en la manutención de una numerosa familia. Se dedicaba a ser campesino, se dedicaba incluso a construir vallas y llegó incluso a dedicarse a lavar las carretas que transportaban la caña a uno de los ingenios que se encontraban en El Dorado, cerca de Culiacán, Sinaloa. Cuando llega Antonio Cruz, alias Nico, cambia para siempre el destino del Mayo Zambada, de su familia y de México. Es ahí, de la mano de este cubano, que el Mayo Zambada comienza su carrera criminal en California, Estados Unidos. A finales de los 70s, Nico, su cuñado, es detenido por el gobierno de Estados Unidos en Las Vegas, Nevada.
En ese momento, el Mayo Zambada aprendió que no era bueno para los negocios criminales tener un alto perfil. Nico, su cuñado, era muy fanfarrón y le gustaban los autos de lujo, le gustaban las mujeres llamativas, iba al Caesars Palace en Las Vegas y apostaba grandes cantidades de dinero. Toda esta vida ostentosa llamó la atención, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos y es por eso que cayó prisionero. Cuando cae Nico prisionero, quien toma las riendas del negocio criminal que en ese momento tenía, que ya era un importante traficante de cocaína y de heroína en Estados Unidos, es justamente el Mayo Zambada. Y es en ese momento que comienza su carrera criminal. El Mayo Zambada, a lo largo de toda su carrera criminal, ha tenido diferentes socios y amigos en el mundo del narcotráfico. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Amado Carrillo Fuentes. A cada uno de ellos los vio caer en desgracia. Y cada vez que uno de ellos caía, el Mayo ascendía y ascendía en el poder del tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Llegó a tal punto su poder económico e incluso su influencia política que, por ejemplo, en 1998, cuando estaba aún de presidente Ernesto Zedillo, mandó a su hijo Vicente Zambada Niebla, que era su hijo mayor, el heredero de su imperio criminal, a negociar directamente a Los Pinos que liberaran algunas propiedades que habían decomisado a su madre. Es así como Vicente Zambada Niebla escribe en su diario que llega a Los Pinos, está todo un pelotón del ejército esperándolo. Él estaba nervioso con su abogado porque pensaba, esto es una trampa, nos van a detener. Estaba arrepentido de haber ido a esa cita que le había ordenado su padre. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega a la residencia donde vivía el presidente de la República, en vez de ser detenido, es recibido como gran señor. Y es conducido al interior de Los Pinos para reunirse con uno de los jefes del Estado Mayor Presidencial, que inmediatamente resolvió los problemas de la familia Zambada. Es ahí cuando Vicente Zambada entiende las dimensiones de su padre. Y es ahí cuando el Mayo Zambada comienza realmente a escalar todavía en mayores posiciones, empieza a tener mucho más poder porque comienza a tener acceso a los principales jefes del ejército mexicano, de la Marina, a presidentes de la República, a gobernadores, senadores, diputados. Así llega al sexenio de Vicente Fox, que comienza en el año 2000. El Mayo Zambada junto con el Chapo Guzmán tienen influencia en ese gobierno, tienen protección. Después llega el gobierno, el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta que finalmente llega a este sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres saber quién es el presidente de todos los que han pasado durante este siglo en México, que ha tenido mayor contacto e incluso se dice amigo del Mayo Zambada? Es justamente Andrés Manuel López Obrador. En mi última investigación periodística publicada en el libro La Historia Secreta, pude reconstruir la historia de esta relación entre el Mayo Zambada y Andrés Manuel López Obrador. Y lo que pude descubrir es que el cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de López Obrador en 2006, en 2012 y finalmente cuando logra llegar al poder, vence las elecciones y llega al poder en el 2018. Es a partir de ahí, del 2018, que de acuerdo a gente que trabaja directamente con Andrés Manuel López Obrador, el presidente comenzó a frecuentar todavía más al Mayo Zambada. Hay quienes afirman que incluso ha ido a visitar a López Obrador a Palacio Nacional y que el propio López Obrador se ha reunido con el Mayo Zambada en Sinaloa, en Durango y el estado de Sonora.
Es por eso que la captura sorpresiva del Mayo Zambada es una sacudida al sistema mexicano. Por una parte, creará un reacomodo dentro de las filas del cártel de Sinaloa y por otra parte, genera una sacudida, un peligro a todos aquellos gobernantes, políticos y empresarios que han estado cercanos a su poder. Uno de los que hoy está temblando es justamente Andrés Manuel López Obrador. Su complicidad con el Mayo Zambada es lo que explica por qué el FBI confió más en que la captura de este importante narcotraficante, uno de los más poderosos del mundo, estuviera a cargo de otro narcotraficante, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, miembro de los Chapitos, y no del gobierno de México. ¿Quieres saber cómo ocurrió este operativo? El FBI había estado planeando esta captura del Mayo Zambada a lo largo de una operación encubierta que duró al menos un año. Parte de esta operación encubierta fueron los contactos que tuvieron durante varios meses con los Chapitos, con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos de El Chapo Guzmán. Los hijos del Chapo habían durante los últimos años sentido un gran rencor hacia el Mayo Zambada porque consideraban que la captura de su padre, ocurrida en 2016 y finalmente extraditado en 2017 a Estados Unidos y en 2019 condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York, había sido responsabilidad del Mayo y de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien en 2010 es extraditado a Estados Unidos y se convierte en un importantísimo testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Vicente Zambada, evidentemente, más que hablar de la estructura criminal de su padre, principalmente dirigió sus testimonios en contra de la estructura de El Chapo Guzmán. Entonces es por eso que los Chapitos habían guardado este rencor. Evidentemente, las agencias del gobierno de Estados Unidos saben de esto y utilizan ese odio, utilizan ese rencor para que los Chapitos le pusieran una trampa al Mayo Zambada. ¿Qué fue lo que sucedió el 25 de julio y que nadie te puede contar? Nadie tiene la información de lo que está pasando dentro del cártel. En las últimas horas yo he tenido acceso a los primeros testimonios que vienen desde dentro del cártel de Sinaloa, de la facción del Mayo Zambada, que explican por primera vez qué fue lo que pasó. De acuerdo al grupo del Mayo Zambada, los Chapitos, Iván y Alfredo, llamaron al Mayo Zambada y lo convocaron urgentemente a una reunión. Le pidieron a su hermano Joaquín que él fuera el anzuelo, que él fuera el que dijera que iba a ser el mensajero directo de los hermanos y que buscaba esta reunión con el Mayo Zambada. Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, uno de los hijos del Mayo Zambada, y quien desde hace algunos años es el brazo derecho de su padre y el heredero al trono de esta facción criminal, le dijo a su padre: no vayas, es peligroso. Pero el Mayo Zambada, por primera vez, le falló su sexto sentido. Todo aquello que había aprendido y que lo había mantenido fuera de la cárcel, todo aquello que le había permitido ver caer a todos sus socios y enemigos, pero él mantenerse a salvo y libre, se le olvidó en un instante. Y en un error garrafal, en vez de escuchar la voz de su hijo, Mayito Flaco, que le dijo: papá, no vayas, fue
con un muy pequeño círculo de escoltas. Es ahí, reunido con Joaquín, que cae en la trampa, termina subido a un avión y realmente se da cuenta de que es su fin cuando este avión que sale de México, de la frontera con Estados Unidos, llega a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, y está ahí el gobierno de Estados Unidos esperándolo para detenerlo. Los abogados del Mayo Zambada, particularmente Frank Pérez, que también ha sido abogado en otras ocasiones de Vicente Zambada Niebla, ha dicho a Los Angeles Times que supuestamente su cliente, el Mayo Zambada, habría sido capturado por 6 personas con uniforme militar, acompañados de Joaquín Guzmán Jr., lo golpean, lo amarran y lo suben violentamente a un avión. Y ese avión finalmente aterriza a Estados Unidos. Afirma, no acusa que hubiera habido autoridades americanas en territorio mexicano durante la detención. Tampoco dice que haya sido funcionarios mexicanos, estas personas vestidas de militar. Y solo dice que su cliente fue secuestrado de México. Esto evidentemente es una argucia legal para tratar de desestimar la legalidad de la detención, probablemente esperando, y ingenuamente me parece, que pueda ser liberado en Estados Unidos, dado que su detención no habría sido legal. Sin embargo, quedan varias dudas que aclarar sobre esta hipótesis, sobre este planteamiento que está haciendo el abogado. Si es verdad que el Mayo Zambada no subió por su propia voluntad a ese avión, sino que fue golpeado y subido a la fuerza, ¿qué pasó con el círculo de seguridad que acompañaba al Mayo Zambada? ¿Se quedaron de brazos cruzados viendo cómo al jefe de jefes se lo llevaban en un avión secuestrado? No lo creo. También falta en la explicación de esta otra versión de las cosas, de que habría subido voluntariamente con engaños al avión hasta finalmente descubrir que era una trampa y llegar a Estados Unidos. También falta ahí saber qué pasó con el círculo de seguridad del Mayo Zambada. El Mayo Zambada no iba solo a ninguna parte. Es difícil pensar que su círculo de seguridad, sus escoltas, hubieran permitido, sí, jefe, súbete al avión y luego nos dices cómo te fue. Era imposible. Así que me parece que parte de lo que falta explicar, qué pasó con este círculo de seguridad. La información que tengo, que he comenzado a recibir, es que el Mayo Zambada sí contaba con escoltas hombres armados que lo acompañaron en la reunión, pero todos habrían sido ejecutados para así poder llevarse al Mayo Zambada a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las consecuencias para Sinaloa, para México y para los políticos mexicanos? ¿Cuáles son las consecuencias directas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Son realmente incalculables. En primer lugar, habrá una guerra dentro del cártel de Sinaloa. En el libro La historia secreta explico cuál era el estatus de la relación entre los Zambada y los Chapitos. Dado este rencor que estoy explicando que había de los Chapitos a los Zambadas por la detención de su padre, la situación era muy tensa y muchos lugartenientes de un grupo y de otro habían estado en disputa, había habido ejecuciones, había habido violencia entre ellos en los últimos 3 años. Pero el Mayo Zambada había intentado por todas las formas no caer en la guerra con los Chapitos. Es por eso, me dicen, que el Mayo Zambada desoyó a su hijo y aceptó ir a esa reunión a ciegas porque lo que quería es no tener problemas con los Chapitos, porque por primera vez en su historia criminal, será porque ya es mayor, muy mayor de edad, tiene 75, 76 años, y también porque no tiene los ejércitos de sicarios y el dinero que tenía antes, que el Mayo Zambada
tenía miedo de los chapitos. Por su parte, los chapitos, como ya lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos desde hace más de un año, se han convertido en la facción más poderosa del cártel de Sinaloa gracias a las ingentes cantidades de fentanilo que trafican a Estados Unidos y que ahora comienzan a traficar a Europa. El haber incursionado en el fentanilo le dio a los chapitos ganancias que ni su padre hubiera imaginado en sus mejores tiempos. Con esas ganancias han pagado campañas políticas para comprar funcionarios públicos, han comprado ejércitos, tienen armamento, tienen a las policías, a los militares bajo su servicio, y por eso el Mayo Zambada sabía que era más débil que ellos. Ahora que el Mayo Zambada no está, le tocará a su hijo, aquel que el Mayo no hizo caso, a Mayito Flaco, tratar de defender el imperio de su padre ante seguramente la inminente llegada y ataques de los chapitos. ¿Quién ganará esa guerra? Dependiendo de las alianzas que estos dos grupos hagan. Sin duda será un baño de sangre y serán muchas muertes seguramente de personas inocentes en los diferentes estados donde tiene presencia, sobre todo mayoritaria, el cártel de Sinaloa, como lo es, por supuesto, Sinaloa, como es Durango, como es Sonora, como es Baja California y, por ejemplo, Colima y otros estados de la República donde el cártel de Sinaloa tiene hegemonía. Chiapas, que en este momento también es otra de las bases de operaciones importantes del cártel de Sinaloa. Pero por otro lado están las repercusiones que tendrá en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo entrevisté a una persona, lo entrevisté el viernes pasado, la madrugada del viernes pasado, el 26 de julio, entrevisté a una persona que formó parte de las fases de esta operación del FBI. Cuando yo le pregunté específicamente si durante ese año que estuvieron haciendo el plan para capturar al Mayo, si escucharon que había relaciones entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, me afirmó que sí, que tiene informantes que le han hablado de estas relaciones. Cuando le pregunté a esta persona involucrada en las fases de la operación si habían escuchado allá el gobierno de Estados Unidos en este año de operación, si los hijos de López Obrador, Andrés y José Ramón, tenían relación con los chapitos, como lo señalo yo en mi libro La Historia Secreta, esta persona me ha corroborado que sí, tienen informantes que les han hablado de que entre los hijos del presidente y los chapitos hay amistad y algunas cuestiones de negocios, sin explicar si se trata de tráfico de estupefacientes o de qué tipo de negocios. Y por otra parte, me afirmó que de quien tienen pruebas ya muy sólidas, muy avanzadas, circunstanciales, es sobre el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, a quien yo llevo denunciando desde principios del 2021, que se reúne, que es amigo del Mayo Zambada, que fue su candidato a la gubernatura y que tuvo la bendición del Mayo Zambada y el apoyo de los chapitos para ganar la gubernatura en el 2021 con la anuencia y beneplácito de Andrés Manuel López Obrador. Así que estamos hablando que esta caída espectacular, prácticamente de película, de el Mayo Zambada tendrá realmente repercusiones muy serias, muy profundas en el sistema criminal, en el tráfico de estupefacientes y en las relaciones de corrupción que el Mayo Zambada ha creado a lo largo de los últimos años. Si bien es cierto, el Mayo Zambada podría contar decenas y decenas y decenas de historias sobre decenas y decenas de funcionarios públicos en México desde 1970 a la fecha, también es cierto que algunos de esos delitos pudieron ya haber prescrito.
por ejemplo, las relaciones del cártel en el sexenio de Miguel de la Madrid, las relaciones del cártel en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que las hubo sin duda alguna, las relaciones del cártel o de miembros del cártel en el sexenio de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox. Algunas de estas relaciones, aunque el Mayo pudiera hablar de ellas, pudieran haber ya caducado, a menos que estos 4 presidentes, Miguel de la Madrid ya está muerto, pero al menos que estos 3 presidentes, Salinas, Zedillo y Vicente Fox, todavía tuvieran algún involucramiento en el crimen organizado, entonces no habrían prescrito. Pero si no, estaríamos hablando de sí, podría servir para el gobierno de Estados Unidos para entender cómo funciona la corrupción, pero ya habrían prescrito. Probablemente incluso los delitos y corruptelas durante el gobierno de Felipe Calderón también habrían ya podido prescribir, a menos que no sean continuos. Estamos hablando que seguramente el golpe principal de consecuencias, dijéramos, políticas, sería para el sexenio de Enrique Peña Nieto, que el cártel de Sinaloa también financió su campaña presidencial, pero sobre todo, y lo más reciente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La complicidad de López Obrador con el cártel de Sinaloa es lo que permitió que esta organización criminal, ya sea Chapitos y ya sea Mayo, pudieran traficar toneladas y toneladas, millones y millones de pastillas de fentanilo que de 2019 a 2023 ha causado más de 300,000 muertos en Estados Unidos. Es la primera vez que la complicidad de un presidente de México con el cártel de Sinaloa provoca más muertos en Estados Unidos que en México. Habitualmente éramos aquí donde pagábamos los platos rotos y donde estaban los decenas de miles de muertos. Si bien es cierto, en este sexenio han sido ejecutadas más de 180,000 personas, estamos hablando que estas complicidades han costado la vida a más de 300,000 estadounidenses, la gran mayoría blancos, la gran mayoría jóvenes. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos quería a toda costa, incluso pactando con otro grupo criminal como los Chapitos, capturar al Mayo Zambada, quien también era uno de los principales traficantes de fentanilo. Y con esto poder dar un golpe realmente, mortal a la facción de Zambada. Habría que ver cuáles serán los pasos siguientes para combatir a los Chapitos. De momento, dijéramos, serían como los beneficiados de esta captura, pero evidentemente el gobierno de Estados Unidos juega también con sus piezas del ajedrez. A veces los mismos narcotraficantes que son protegidos un día, al otro día caen en desgracia como el propio Mayo Zambada. Entonces estamos ante una situación realmente histórica. Habrá que ver cuáles son las consecuencias en los próximos días. Esta es apenas una primera parte de una serie de programas que sin duda alguna tendremos que estarlo dedicando al Mayo Zambada y a los impactos que tenga su caída. Por supuesto, durante los siguientes episodios también estaremos hablando de quiénes son los otros integrantes de este narcosistema, quiénes son los cabecillas de los otros grupos criminales que se estarán disputando con el cártel de Sinaloa el control de México. No olviden suscribirse, dar su like y acompañarme en el próximo episodio. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación, y este podcast tiene como finalidad poder ir descubriendo juntos cuáles son las piezas de este sistema que tanto ha dañado a nuestro país y que permanece impune. Juntos podemos combatirlo. Juntos podemos combatir al narcosistema. Pitaya.